Un saludo para todos. En Colombia tenemos una acción que ha subido el 204% en menos de un año y parece ser que aún tiene noticias relevantes y podría subir más, así que no te pierdas este video. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Antes de comenzar recuerden que este video es educativo, no es una recomendación de compra o venta de activos, no es una asesoría, aquí estamos educando y por favor lee lo que hay en pantalla. Antes de comenzar con el video, porque vamos a hablar de Cementos Argos, también hago un disclaimer importante por transparencia y es que yo tengo acciones de Cementos Argos, entonces hablaré de una acción en la cual tengo posiciones para que lo tengan en cuenta. No estoy comprando de momento ni vendiendo, pero tengo posiciones. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a ver qué ha pasado con Cementos Argos en los últimos meses, el último año. Vamos a hablar de un anuncio brutal y muy importante que hicieron, que es el Sprint 2.0. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a hablar de la conversión que está proponiendo Cementos Argos de convertir preferenciales a ordinarias, sus pros, sus contras y un tema súper importante que ojalá puedan escuchar y es ¿qué pasaría si incluyen a Cementos Argos en el MSCI de emergentes? Y cerramos con una pregunta que todavía me hacen mucho. ¿Ya está cara Semargos? ¿Será que con esta alza las acciones ya están muy caras? Entonces no se lo pierdan, que está brutal el video. Y recuerden que si les gusta la educación financiera, las inversiones, suscríbanse al canal, déjenos un like o un comentario que nos ayuda muchísimo. Entonces miremos qué ha pasado. En febrero de 2023, Cementos Argos anunció el programa Sprint. Hicimos un video contando el Sprint, diciendo que esto prometía, que se veía muy bueno el Sprint, lo explicamos, era una recompra de acciones, era mejorar los márgenes, era incrementar dividendos, era buscar negocios en Estados Unidos. Esa fue la promesa. Si la quieren ver en detalle, pues vayan a este video. Fue muy buena. ¿Sirvió para algo? ¿No sirvió para nada? Pues muchachos, los datos y el tiempo son los que hablan solitos. En 2023, preferencial de Cementos Argos fue la acción que más subió, la de mejor desempeño si uno incluye dividendos. El PEI y preferencial de Cementos Argos fueron las dos acciones más lindas, entonces claro que sirvió. ¿Para qué más sirvió? Publicaron el EBITDA récord, aumentaron el dividendo un 15%. Las recompras van alrededor de 110 mil millones de pesos. Hicieron un negocio divino, un negocio espectacular en Estados Unidos con Summit. Si tú de pronto no conoces ese negocio, de qué se trata, también hicimos video hace 5 meses explicando el negocio de Summit, diciendo lo bonito que eso era para Cementos Argos. Y la liquidez de las acciones aumentó casi por 4 veces. Entonces, el sprint no solamente sirvió, el sprint fue magnífico, fue espectacular. Debería ser un ejemplo para todos los emisores del mercado. Ustedes en Terpel, en en Grupo Algos, en Celsia, en las acciones de Sarmiento. Todas las empresas de la Bolsa de Colombia deberían aprender de estas personas de Cementos Argos que dieron una cátedra de valor y generación de valor para los accionistas de las empresas. Ojalá aprendan de este programa porque me parece que fue único y muy positivo lo que hicieron con las acciones de Cementos Argos y las cifras lo respaldan. La empresa también publicó en los resultados que lograron pues cumplir con las metas financieras, no solamente las recompras y los negocios, sino las metas financieras. El EBITDA mejoró, aumentaron los márgenes. Todo lo que ellos prometieron en esos programas lo están cumpliendo, no solamente la parte para los accionistas, sino también la parte del negocio como tal, un negocio más rentable, un negocio más atractivo, eso es muy importante. Y aquí pues les traje la gráfica de las acciones preferenciales y las acciones ordinarias desde que se anunció el Sprint. Entonces, desde que anunciaron el programa Sprint, la preferencial ha subido 204% sin incluir dividendos y la ordinaria un 138%. Aquí me van a ver con una gran sonrisa porque yo he sido uno de los que más jodió con esas preferenciales, diciéndoles la oportunidad que había, lo barata que estaba, lo ridícula que era la diferencia entre ordinarias y preferenciales y pues las preferenciales han subido 200 puntos y 204 y las ordinarias 138, es decir, sin duda las preferenciales fueron el negocio del 2023 en Colombia. Miren, aquí hicimos el videito de Cementos Argos del Sprint. Si usted vio el videito, pues entiende hoy por qué esa alza tan fuerte en Cementos Argos. Entonces, claramente eso sirvió. A la pregunta si ya está cara la acción, les voy a dejar este dato que vamos a estudiar a profundidad al final del video. Hoy, la participación que tiene Cementos Argos en Summit, que son 54.7 millones de acciones, vale 2.3 billones de dólares. Eso es muy fácil valorarlo. Usted coge las acciones y las multiplica por el precio. Eso ya, y ahí ya valoró un pedazo de lo que vale Semargos. Hoy todo Semargos, todo completico vale 2.2 billones en bolsa. Es decir, hoy Semargos vale menos
que su participación en Estados Unidos en Summit. Y no solo eso, están valorando a cero, casi a cero, todo el negocio de Colombia y Centroamérica. Entonces, por eso les digo, quédense hasta el final para darles un poquito más de color a esta diapositiva, pero ahí se van dando una idea. Entonces, en vista de que las acciones siguen muy baratas, a pesar del alza, siguen muy baratas, anunciaron el Sprint 2.0 y el Sprint 2.0 me parece que tiene tres puntos muy significativos. El primero, los dividendos. Van a repartir dividendos de 585 mil millones, un aumento del 31%. Muchachos, aumentó 31% el dividendo. Eso es espectacular para cualquier inversionista. Volvieron a lanzar una segunda fase de recompra de acciones, van a comprar 500 mil millones en acciones, es decir, van a seguir recomprando acciones, eso te va a seguir generando valor, va a seguir generando demanda. Y la más polémica y la que vamos a hablar es convertir acciones preferenciales en ordinarias a un ratio de 0.85. Es decir, tú vas a poder, si esto se aprueba, cambiar tus preferenciales por ordinarias, no 1 a 1, sino a 0.85. ¿Eso qué significa? Que si tú, por ejemplo, tienes 1000 acciones preferenciales, las puedes cambiar por 850 acciones ordinarias. Entonces la gente dirá, oye, pero ¿cómo así? ¿No se supone que valen lo mismo? Sí, yo se los he dicho siempre y yo me mantengo firme, las acciones preferenciales y ordinarias deben valer lo mismo, la diferencia debe ser muy, muy pequeña, pueden haber diferencias por liquidez, del 5, del 10%, siempre lo he dicho, pero deben valer muy cercano. Miremos qué ha dicho el mercado. Hace muchos años, por allá en la época del 2014, se negociaban más o menos con una diferencia de 0.95, es decir, 0.95 era el ratio de conversión, no valían lo mismo, sino que la preferencial era un poquito más barata. Si ustedes miran acá, eso cambió totalmente a partir del 2018, hace poco la diferencia llegó a ser de niveles de 0.6 veces la diferencia, es decir, las ordinarias, las preferenciales costaban 2.000 y las ordinarias 3.000 pesos. Una diferencia absurda que les hablé en todos los videos, dije, eso es ridículo. Y con las iniciativas que está haciendo la empresa, pues ya se ha venido cerrando el diferencial, ahorita está en 0.85, que es el ratio que han prometido. Si tú sacas un promedio de esto, pues va a estar muy cercano, hace poco estaba en 0.76. Entonces, ¿qué significa esto? El mercado no ha estado dispuesto a pagar lo mismo por una acción preferencial que ordinaria. Antes lo hacía muy cercano, luego hubo una disrupción estúpida en el mercado y se abrió el spread entre ordinarias y preferenciales. Eso lo hemos comentado mucho en el canal, hay muchos videos hablando de este spread tan ridículo que había que aprovechar y hoy pues te proponen hacerlo a 0.85. Otro ejemplo, otras acciones del GEA. Sura históricamente cotizaba a 0.9 veces la diferencia, es decir, había un diferencial del 10% entre ordinarias y preferenciales por liquidez. Eso me parece normal. Que una ordinaria valga 1 y la otra 0.9 me parece normal, pero miren lo que pasó. Esa diferencia se mega amplió, llegó a niveles casi de 0.3 y ahorita está en 0.56, lo cual sigue siendo estúpido. Y las de Grupo Argos históricamente se negociaban más o menos a 0.84, cercano a ese ratio que proponen, y ahorita están a 0.71. Llegaron también a estar absurdamente abierto ese gap y ese spread. Entonces el mercado realmente no está valorando algo que debería ser muy cercano. Es decir, yo puedo vivir con que una acción ordinaria preferencial cotice con un descuento del 10%, es decir, cotice a 0.9, pero aquí en este mercado llegó la pendejada y regalaron las preferenciales. Entonces, esta conversión vale la pena sacrificar una parte de su dinero por estas acciones. Pues miremos a ver. Primero, los pros. Posible inclusión en el MSCI de emergentes. Ojo que esto es muy importante y vamos a hablar. Mayor liquidez. Cuando te den acciones ordinarias van a tener mucha mejor liquidez que las preferenciales. Una estructura más simple va a ser una empresa que solamente va a tener un tipo de acción, no dos. Ganarías el voto y en caso de una OPA de control, como la de Gilinski, pues estás protegido por tener ordinarias. Esos son los pros. ¿Cuáles son los contras? Menor dividendo. Como te van a dar menos acciones, el ejemplo que les mostré, si tienes 1000 te van a dar 850, vas a recibir un menor dividendo. ¿Cuánto menor? Un 1.1% menos. Ahorita hablamos de esto. Pierdes prelación en caso de liquidación. Si hay una liquidación, las preferenciales tienen prelación. Y pues que el ratio de conversión debería ser 1 a 1, pero no es 1 a 1. Entonces, hagamos un ejercicio. Digamos que tú tienes 1000 acciones preferenciales y digamos que tú aceptas ir a esa conversión. Yo personalmente voy a ir, me parece interesante y van a entender por qué. Entonces, si tienes 1000 acciones preferenciales a 5.720 pesos, ese era el precio del 6 de marzo, eran 5.720.000 pesos. Si hicieras el cambio te darían 850 acciones ordinarias, pero ojo, la ordinaria cotiza más cara. La ordinaria está en 6.710, entonces tendrías 5.700.000. Es decir,
te van a dar menos acciones, pero más caras. Entonces no vas a perder valor en tu inversión, porque la ordinaria cotiza más cara que la preferencial, entonces compensas, pero sí vas a recibir menos dividendos. ¿Por qué? Porque hoy con esas 1000 acciones recibirías 429.000 pesos en dividendos, pero con las ordinarias, como vas a tener menos acciones, solamente a tener 850, vas a recibir 364.000 pesos. Entonces, esta es la mayor afectación de hacer el cambio. No es el valor, sino los dividendos recibidos. Te va a rentar menos. Y es algo que yo he hablado todo el tiempo. ¿Por qué yo estoy lleno de preferenciales? Porque pagan dividendos mucho mayores. Aquí la diferencia no es tan grande porque se ha venido cerrando el spread, pero vas a recibir 64.000 pesos menos por acción de dividendos al año. Esos son más o menos 64 pesos por acción. Es decir, vas a dejar de percibir un 1.1% de ese dividendo, ¿cierto? Va a ser un 1.1% menos. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿será que el cambio amerita yo dejar de percibir este 1.1% adicional? ¿Será que el cambio amerita dejar de percibir estos 64.000 pesos en el caso del ejemplo que les mostré? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y responder cada uno. En mi caso personal, sí amerita. ¿Por qué? Porque si se da el cambio de acciones preferenciales a ordinarias, podría darse con una muy alta probabilidad que Cementos Argos pueda ingresar al MSCI de emergentes. ¿Por qué? Hay 3 criterios para ingresar a ese índice. El primero es el market cap, ya Cementos Argos lo cumple, tiene un market cap que le permitiría ingresar. Segundo, la liquidez, este volumen de rotación debe estar por encima del 15%, creo que está en el 22%, es decir, también cumple la liquidez de la empresa. Pero el flotante de la empresa, las acciones que se transan deben ser superiores a este valor. Y no cumple. ¿Y por qué no cumple? Porque el flotante se mide independiente, el flotante de las ordinarias y las preferenciales. Y hoy la ordinaria tiene un flotante de 765 y la preferencial de 307. Entonces no cumple esto y por tanto no puede ingresar al MSCI de emergentes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la empresa? ¿Qué dijo en estos días Cementos Argos en un space que hizo y explicó todo esto? Dijo, vea, si nosotros juntamos las ordinarias y las preferenciales, se aumenta el flotante. Y al aumentarse ese flotante, cumpliríamos la tercera regla o condición para entrar al MSCI de emergentes. Es decir, si fusionan las preferenciales con las ordinarias, podrías ingresar al índice. ¿Cierto? Creo que este ejemplo no te lo dan ni en Harvard, pues. Entonces, al juntarlas, cumples el flotante, cumplen las 3 condiciones y podrías ingresar a ese índice. ¿Y qué tiene de bueno ingresar a este índice? Pues señores, lo primero es que tendríamos unos flujos enormes de compra. Ellos estiman que podrían llegar a ser hasta 180 millones de dólares. Entonces, si mañana esta gente empieza a volverse elegible para ingresar e ingresa, pues empiezan las expectativas de ingreso, empiezan los fondos a comprar porque están obligados a comprar, los extranjeros están obligados a comprar los ETFs, etcétera. Los institucionales tienen que salir a comprarse Margos y esa demanda puede generar muy fuertes alzas. Entonces, este 1.1% que perdíamos aquí de dividendos podría ser una chichigua porque son 64 pesos, pero qué tal que las acciones suban 100, 200, 500 mil pesos o más, 2.000 o 3.000, lo que sea que vayan a subir, yo no tengo la varita mágica, pero qué tal que suban mucho más de esos 64 pesitos que perdiste. Entonces, si miramos el panorama completo, sí, estamos haciendo un sacrificio, estamos vendiendo, cambiando a una mala tasa de conversión, yo se lo dije a ellos, a mí me parece que debería ser 0.9, 0.95, pero al parecer es muy difícil porque tú tienes que poner de acuerdo a los accionistas ordinarios y preferenciales, ambos tienen que votar a favor, y 0.85 según la empresa es como el número mágico, es el número en el que estaban ambos de acuerdo. Entonces ese es el número que hay. Entonces se va a sacrificar algo, pero por una causa importante de tener una sola acción ordinaria, poder ingresar a este índice, eso puede generar muchos flujos y puede generar un buen alza y buen apetito por el título. Entonces yo creo que es muy relevante y por eso yo me convencí de que voy a ir al intercambio. Inicialmente estaba reacio, pero luego dije, voy a sacrificar un poquito de dividendo porque ya la diferencia no es muy grande, es pequeña, es un 1% más y quizás esto del MSCI emergente sí es importante y puede generar un buen rally en las acciones. A la última pregunta, ¿está cara Cementos Argos? Ha subido mucho y está cara. Miremos múltiplos. Miren por ejemplo el EV/EBITDA. Está aquí, 5.8 veces. Si ustedes miran la historia, es una de las valoraciones más bajas en toda la historia de Cementos Argos, es decir, sigue estando muy barato por el EBITDA. Si miramos el precio-valor en libros, está a 0.8, ha mejorado muchísimo. Esto estuvo cotizando a 0.30 y pico veces, creo que llegó hasta incluso sí, llegó a 0.25 veces patrimonio, que fue cuando hicimos el video que les dije que estaban regalando a Cementos Argos preferencial. Ya ha subido, pero si miramos la historia, pues
todavía estamos muy por debajo del promedio histórico que es 0.9, todavía hay margen. Si miramos la rentabilidad del flujo de caja libre está en 11.4, aquí mientras más alto mejor, mientras que la media ha sido 8.30. Entonces todavía estamos a muy buenas valoraciones, todavía hay valor, pero mirándolo de manera más simple, miremos una valoración por suma de partes fácil. Hoy lo que tiene Semargos en Summit vale 2.3 billones de dólares. Repito, eso es muy fácil de calcular. Multiplicas el precio por el mercado y listo. 6.500 pesos por acción da eso. Es decir, solamente lo de Estados Unidos, 6.500 pesos. A eso están las acciones hoy y las preferenciales están más baratas. Entonces, el mercado está valorando a cero a Colombia y a Centroamérica. Resulta que Colombia y Centroamérica facturan 312 millones de dólares de EBITDA anual. El mercado está regalando esto, dice que esto no vale nada. Entonces yo metí esto a mi modelito y repito, esto no es una recomendación, de manera educativa para compartirte algo de manera general. Saqué 3 escenarios. Un escenario negativo, me dio 8.500 pesos, que sería un valor negativo, pero probable, interesante. Un escenario base de 9.900 pesos. Si me preguntan a mí cuánto creo que yo debería valer esta empresa, yo creo que algo cercano a 9.900 pesos. Sería como un escenario base. 6.500 aquí y ponerle otros 3.000 pesitos, ¿cierto? Entonces, entre estos dos escenarios, para mí, es la valoración de Cementos Argos, entre 8.500 y 9.900. Y un escenario positivo, ya va todo color de rosa, con unicornios, con flores, con arcoíris, 10.500 pesos. Si todo se diera, 10.500 pesos. Entonces, con las acciones cotizando a 5.700, creo que están, y 6.600, pues me parece a mí que todavía no están caras, ya no son el regalo que fueron hace unos meses, ya no te están regalando a 2.000 pesos las preferenciales, ya no te están regalando a 3.000, eso fue la oportunidad histórica que había que aprovechar, que aprovechamos, que incansablemente dijimos en este canal. Hay 3 videos de Cementos Argos, por Dios, creo que es de las acciones que más videos tiene, donde les decíamos esto es absurdo, esto es estúpido, están regalando dinero, están regalando patrimonio en la BBC. El tiempo es quien da y quita la razón. Entonces yo creo que el tiempo le dio la razón a Cementos Argos y nos dio la razón en este canal de que las acciones estaban regaladas. Así que pues ahí les dejo, estudienlo, esto no es una recomendación, simplemente estudien los números, estudien los pros, estudien los contras, saquen sus propias conclusiones. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo.